7 de la mañana con 31 minutos, ya se encuentra en nuestros estudios Caterine Chalá, subsecretaria de Derechos Humanos. ¿Cómo está usted, subsecretaria? Bienvenida, buenos días. Muy bien, gracias. Queremos, antes de entrar en materia, presentar un extracto de la entrevista que habíamos desarrollado el día de ayer, le decía, con Rocío Rosero de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, en este espacio justamente de entrevistas, quien se refirió a la violencia contra la mujer y explicó que el problema es estructural, que se requiere de una decisión política para integrar adecuadamente los equipos para los servicios de protección de derechos y que además debe estar acompañado de recursos para materializar el mandato constitucional de prevenir y atender, proteger y reparar a las víctimas. No hay una decisión política de apoyar la protección y las políticas de protección integral de derechos. Esto es, por ejemplo, la propia Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia, que tiene un exiguo presupuesto y un exiguo equipo, que es de 1/3 de lo que debería ser. La coalición considera importante transparentar las cifras, porque sabemos que la función judicial, por ejemplo, que la Fiscalía, que el Consejo de la Judicatura requieren para instalar la justicia especializada de recursos. Eso significa anualmente al menos unos 8 millones de dólares por cada institución. Sabemos que el Ministerio de Educación, el de Salud, el MIES, requieren de recursos para la estrategia de prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Sabemos que la propia Secretaría de Derechos Humanos, para el funcionamiento y el fortalecimiento de los 46 servicios de protección integral de derechos, requiere al menos ese monto que está mencionado en un boletín de prensa, pero queremos saber si es que eso es cierto, porque si eso fuera así, entonces no tenemos de qué preocuparnos y tenemos que más bien poner en marcha todo este proceso para que la ley tenga un órgano rector fuerte. Necesitamos transparentar los recursos de las 22 instituciones que hacen parte del sistema de protección integral de derechos. Varios temas que han sido planteados en este extracto de la entrevista y ella empezó por la decisión política. ¿Existe decisión política precisamente para combatir o para prevenir y arribar a una prevención y erradicación de la violencia contra la mujer? Yo creo que definitivamente sí. De hecho, el mantener el mismo presupuesto 2019 para el presupuesto 2020 en la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia, que es una de los temas estructurales que se han creado en el Estado ecuatoriano para atender los temas de violencia, dado que es el ente rector de la implementación de la ley. Creo que eso es verdad. Las declaraciones, las comunicaciones que hace Rocío son efectivamente preocupaciones muy válidas y denotan efectivamente el sentir que tenemos en la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia. De allí que ella también menciona que hay un rubro que se menciona en el boletín que emitió oficialmente la Secretaría y que es un rubro que se mantiene. Recordemos, por favor, ese rubro. Se mantiene el presupuesto, en suma total son 4.750.000. Eso tiene la cobertura tanto para el rubro fuerte que es nuestros convenios con casas y centros. Pero dice que de todas maneras es un presupuesto exiguo, así lo califica. Sí, y pide transparentar las cifras tomando en cuenta este concepto de entregar los recursos de forma transversal. Es decir, hay un presupuesto designado para este tema específico, para educación, para salud, para el MIES, etc. Yo le planteaba aquello y decía que es necesario transparentar esas cifras. Sí, efectivamente, creo que es importante señalar que el rubro se reparte, digamos, en cada una de las instituciones, dado que las instituciones formamos un sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia. Al ser un sistema, entonces, en cada una de estas carteras de Estado se encarga desde sus competencias específicas en los rubros destinados a temas de prevención, en el sector educativo, por ejemplo, al Ministerio de Educación, en el sector salud, a los temas de prevención de embarazo adolescente, en el sector de derechos humanos, en nuestra área, al tema de casas y centros de acogida, así como lo que tiene que ver con el servicio de protección integral. Sí ha habido una disminución en el servicio
en lo que tiene que ver con gasto corriente y que se ha notado, digamos, fuertemente, dado que hubo una terminación de contratos de las personas, de los técnicos y técnicas que estaban prestando este servicio, contratos que van a ser renovados con dinero del proyecto de inversión. Ahí sí vale la pena señalar que estos dineros tienen que mirarse de manera conjunta, transparentemente, como bien lo señala Rocío, y que es en el marco de esta coordinación, articulación interinstitucional que demanda enfrentar como Estado un tema tan fuerte como es la violencia, que vemos cada vez cifras más altas que recrudecen y que es necesario el trabajo no de una sola institución, sino de, en este caso, 22 instituciones del Estado ecuatoriano que la Ley de Violencia contra las Mujeres les da competencias y les señala que son parte de un sistema y que como tal deben actuar. Debo entender entonces que de las plazas que usted menciona o de los contratos que se van a nuevamente cubrir, estarán integrándose los equipos como corresponde. Era una también de las observaciones que se decía, no solamente debe haber una persona que atienda, sino integrar equipos con abogados, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. Es decir, a través de estas partidas se van a completar estos equipos de trabajo. Así es, esa es una tarea en la que estamos en estas semanas y esperamos que a partir del 1 de febrero podamos contar con los equipos renovados, con los equipos completos, equipos, no el equipo ideal que nos gustaría a todos, pero sí los equipos mínimos indispensables para poder atender la temática y sobre todo para poder articular en el territorio el trabajo de todas las instituciones que están llamadas por ley a cumplir con tareas específicas en el tema de prevenir y erradicar la violencia. Usted ha mencionado que estos 5 millones casi entregados para el presupuesto en esta materia quizás no es lo suficiente, pero estamos en un momento difícil. El país enfrenta un momento difícil y es necesario ser creativos con la distribución de estos recursos. ¿Bajo qué mecanismo justamente llevar adelante esta estrategia y creativa, además, ¿no?, para poder alcanzar los objetivos? Sí, efectivamente así es. El año 2019, desde la Secretaría de Derechos Humanos se han venido trabajando una serie de herramientas, instrumentos, protocolos e insumos que devienen de la propia ley y que devienen de la necesidad de tener un trabajo articulado y que este trabajo articulado se refleje en el territorio a la hora de atender de manera conjunta, con una mirada integral a las víctimas de violencia. En ese sentido, entonces, la estrategia este año es justamente territorializar la ley, bajar a los espacios donde se están dando los incidentes de violencia, lograr tener una aplicación de lo que estamos llamando un plan de respuesta integral que demanda unos comités específicos de actuación interinstitucional que nos permiten atender a la violencia con una mirada integral, poniendo a la víctima de violencia, que es sujeto de derechos, en el centro de la actuación interinstitucional y no que sea la víctima la que tiene que circular pidiendo o demandando el servicio o los programas de protección, de atención y por supuesto de acogida en el caso de que lo requiera. Otra estrategia fundamental que estamos trabajando es precisamente fortalecer este rol rector que tiene la Secretaría de Derechos Humanos para lograr que efectivamente se produzca una sinergia que trabajar sistémicamente demanda. Y esta sinergia incluye, por supuesto, involucrar a otros actores locales y allí los gobiernos autónomos descentralizados tienen un rol fundamental. La ley les pide también que cumplan con unas atribuciones. En este tiempo, desde Secretaría de Derechos Humanos, hemos generado insumos, pero también hacemos acompañamiento y apoyo técnico para que este rol que tienen que cumplir los gobiernos autónomos descentralizados se vayan cumpliendo. De los 221 cantones, ya contamos con voluntad política manifiesta de casi 163 de ellos que han participado a lo largo del 2019 en el marco del Acuerdo 2030, el eje por una vida libre de violencia. ¿Cómo integrar al resto de cantones? Exactamente, una manifiesta voluntad de trabajar conjuntamente, de atender esta problemática que nos afecta a todos y a todas y que por lo tanto demanda también un trabajo articulado de todos y de todas, incluyendo
Otro actor fundamental, por supuesto, las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres principalmente, las organizaciones que promueven derechos de las mujeres y que eso va a provocar efectivamente esas sinergias que esperamos. ¿Qué hace falta para poder integrar al resto de cantones que hasta el momento no están dentro de este proceso sinérgico que usted ha mencionado? Bueno, ahí hay un trabajo de ir involucrando de manera progresiva, de ir acompañando de manera progresiva. Por eso hablamos de que esta estrategia de territorialización nos va a permitir que a través de la socialización de los instrumentos, la invitación a construir participativamente el nuevo Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, el que se vayan implementando estas estrategias fuertes como la de prevención de embarazo adolescente, como la de prevención y trabajo con nuevas masculinidades, que es una temática que vale la pena señalar, y me tomo ahí un minutito, que ayudará muchísimo a cambiar el imaginario que tenemos los ecuatorianos respecto de la violencia. La violencia tiene que ver con una transformación de patrones culturales que venimos repitiendo y tiene que ver justamente con reconocer que el machismo es fruto de presiones sociales que sufren también los hombres que no saben cómo manejarse, cómo expresar y las nuevas masculinidades ayudan muchísimo a eso. El ir bajando las cargas, las tensiones que provocan violencia en los hombres es un trabajo paralelo al de protección y atención de las víctimas de violencia. Son parte de las estrategias que estamos planteando y que demandan recursos, sí, pero más que recursos también voluntades de los diferentes actores involucrados. Me quedo con eso, principalmente con esta voluntad, con este trabajo para ir o arribar a esta transformación de patrones culturales dentro de un trabajo que demanda un esfuerzo estructural. 7 de la mañana con 43 minutos. Le agradecemos, subsecretaria, por asistir. Muchas gracias. Aquí finalizamos Primera Impresión. Les invitamos a seguir en la programación de los medios públicos. Ya se vienen más noticias con Carla Larrea.